Hola, Dios le bendiga a todos. Qué alegría poder estar aquí en compañía de mi hermano Carlos Sedán. Bienvenido, mi hermano. Gracias. Qué gusto poderlo tener aquí. De verdad, era un sueño que tenía hace tiempo y por cuestiones de la vida siempre nos comunicábamos. El hermano venía a Bucaramanga y hermano, esta vez no nos podemos ver, pero por fin llegó el día, hermano. Por fin, sí. Bienvenido a la ciudad bonita. Muchas gracias, muy agradecido de estar acá con toda la comunidad de Santa Ley. Por ahí lo sigo. Qué espectáculo es iniciar los sábados con Santa Ley, los viernes en la noche. Yo me voy a conocerte y de verdad que era un sueño también conocer una persona que ha abierto camino en todo este tema de las personas que estamos con instrumentos diferentes y que han tenido ahí algún tipo de oposición. Pero de verdad que gracias por todo el trabajo que has hecho, por todo el camino que has hecho y por este gran ministerio musical que has conformado Santa Ley. Bien, mi hermanazo. Actualmente, ¿dónde radicamos, hermano? ¿Dónde está radicado? Actualmente estoy radicado en la ciudad de Tunja, Boyacá. Entre Tunja y Bogotá me la paso ahí en temas de labores, entonces, pero por ahí donde toque. Donde Dios lo ponga, Dios ¿cierto? nos mande, sí, señor. Bueno, el hermano Carlos Sedán es un hombre que toda la vida ha estado en la fe, pero por cierta ocasión, por ciertas cosas de la vida, ¿no? Se puede decir, se separó de la iglesia, ha sido desde pequeño, viene de una familia musical, me ha dicho el hermano, su papá músico, sus hermanos, pero creció desde pequeño en la iglesia y cuando llegó a una etapa, por cuestiones de la vida, se separa de la iglesia. En ese proceso aprende a tocar el acordeón, pero yo quiero que sea él el que nos cuente cómo ha sido su proceso. Hermano, ¿desde cuándo empieza a tocar usted un instrumento y cuál fue su primer instrumento que tocó en sus manos? Mi primer instrumento y mi gran amor siempre fue la guitarra. Digamos, de niño sí tuve la influencia de la guitarra por mi padre, guitarrista profesional allá de esas parrandas bohemias en mi tierra donde se celebra el Festival de Música Vallenata en Guitarra, ¿Codazzi? el más importante, Agustín Codazzi Cesar. Codazzi, cerca de Valledupar, ¿no? Cerca de Valledupar. ¿Y después tomó qué otro instrumento? ¿La guitarra o...? Con la guitarra tuve con piano, con bajo y con alguna influencia de vientos como flauta y saxo. Tuve en ese momento, pero el acordeón no estaba por ahí por los planes en ningún momento. ¿A qué horas decide, en qué etapa de su vida decide tomar el acordeón? Yo llego a Boyacá y suena muy paradójico porque en la costa, en las tierras cesarenses donde el acordeón suena absolutamente todo el tiempo, uno literal se levanta, almuerza, cena escuchando vallenato, pues porque allá en las calles en todo momento se escucha. Pero yo llego a tierras boyacenses a estudiar y mi padre me regala un acordeón, pero de piano, una concertina de piano, y yo ahí empiezo. Pero un amigo en ese momento la vio y él tocaba que es el acordeón diatónico de botones, y él, digamos, como que a mí me interesa y empiezo ahí a molestar con él y digamos, eso es aproximadamente, estoy hablando de 2014, 2015, que empiezo yo a tener un acordeón en mis manos y empiezo ahí a aprender y a desarrollar un poco más ese instrumento. Hermano, ¿y se le facilitó tocar el instrumento del acordeón o empezó a ver como...? No, en el momento la dificultad fue grande. Eso yo aburría a todo el que estaba por ahí porque, digamos, al inicio yo empecé, cogí la teoría y bien, pero es un instrumento de dificultad y no es un instrumento como la guitarra que uno toca pasito para uno, se encierra en un cuarto, que uno pueda conectar y ya no. Es un instrumento que usted lo toca y suena durísimo. Entonces yo empezaba, o sea, sonaban los pitos por allá, así todos raros. Y todo el que vivía conmigo, eso, ya Carlos, empezaban ya, los aburría, mejor dicho. Bueno, de hecho, el acordeón está considerado como entre los 3 instrumentos más difíciles de tocar en el mundo, ¿no? Sí. Porque tengo entendido yo que el arpa llanero es bastante complicado. El otro instrumento es la gaita escocesa, esa que tiene un montón que se toca aquí con una bomba aquí que se infla. Y el acordeón, hermano, el acordeón de verdad que es un instrumento que nos saca lágrimas. Le cuento, hermano, que yo cuando estaba pequeño me inquieté por el acordeón, pero no tan pequeño, estaba más o menos de 12, 13 años y empecé a
escudriñar este instrumento, este arrugado, como le decimos allá, este pedazo de acordeón. Y empecé a ensayar, hermano, 8 horas diarias. De 8 a 12, en vacaciones pues sacaba esa parte, y de 2 a 6 de la tarde. Ya cuando me gradúo en el bachillerato, empiezo a ensayar 8 horas diarias, 8 horas diarias, 8 horas diarias, porque yo decía, esta canción no me va a quedar grande. Nadie nació aprendido, y sin embargo logramos el objetivo, como por decirlo así, musicalmente. Pero el plan de Dios era otro para con nosotros, ¿no, hermano? Sí, Hermano, así y es. cuéntenos, usted se va está de Coasi y se va a estudiar a Boyacá, ¿eh? ¿Me dice? Correcto. ¿Qué carrera estudió allá? Yo soy ingeniero de minas, graduado de la gloriosa Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la UPTC. Yo termino mis estudios de bachillerato y me voy a estudiar en ese entonces, en el año 2012, inicio mis estudios allá en Sogamoso, Boyacá, esa bella tierra que me acogió. Hermano, detrás de cámaras hablábamos que usted creció en la iglesia, siempre estuvo activo, apoyando en la música, con la guitarra, con el teclado, pero finalmente usted termina como desanimándose quizás, o ya no vuelve ya como a conectarse con la iglesia. ¿Qué pasó ahí, hermano? Bueno, ahí hay una historia, digamos que yo de niño era muy apegado en todos los temas de la iglesia. De hecho, todo el mundo decía que iba a ser pastor. Mi familia toda quería que yo me fuera a estudiar teología cuando estaba de niño. Yo era muy apegado al tema de clubes, la música, me encantaba mucho, aunque dentro de eso mismo también tuve algunos inconvenientes porque yo con un amigo que era de la iglesia pentecostal, que hoy en día hizo una carrera y después estudió teología y es pastor, formamos una banda, tuvimos una banda cristiana, pero obviamente, digamos, era un poco fuerte, era con batería, con bajo, piano, La guitarra. música muy agresiva, La así música como... un poco, sí. Y estuvimos en varias iglesias, pero digamos que en la iglesia adventista no se nos permitía, digamos que teníamos cierta oposición ahí. Bueno, cosas que uno a veces de niño no entiende, uno es muy apegado también, y a mí de las cosas que más me encanta de la iglesia es su alabanza, que es de las alabanzas más lindas que hay en el mundo. Amén. Tienen una forma muy linda de expresión y de conexión al cielo. Entonces, en ese momento no lo entendía y tuve ahí como algunos problemas, pero digamos que no fue lío. Todo empieza cuando yo me voy a Boyacá y tengo la influencia ya pues del acordeón. Digamos que ya uno en un ámbito más de vallenato, de música, de que la gente venga, toque y venga. Y entonces formé un grupo con unos amigos que en ese momento estaban también aprendiendo. Y empezamos por ahí ya a tocar en diferentes partes. La gente empezó a escucharnos, empezó a gustar y ya digamos como que hay cosas que no compaginan en la vida y era en ese momento que yo estaba con grupo de toque en toque y pues ya digamos con la iglesia obviamente se iba haciendo un poco más grande la brecha. Ok, decides también formar un grupo vallenato, ¿no? Que tuvo gran impacto por muchas partes del centro del país. Sí. ¿Con quién tenías esa unión, por decirlo así, musical? Bueno, yo inicio vida musical con Iván Mindiola, un gran amigo que en ese momento nos conocimos allá, pero cosas de la vida, nuestras madres se conocían en Cesar, eran vecinas y demás, pero no habíamos compartido. Pero la vida en ese momento nos unió. Él no estaba iniciando en su tema del canto porque tampoco había explorado como esa parte. Yo estaba explorando el tema de la acordeón. Y bueno, ahí iniciamos y con otros amigos, uno que tocaba caja, otro que tocaba guacharaca. Y empezamos, hice esa unión en ese momento y empezó a gustar, empezó a generar cierto impacto en ese momento, inicialmente en Sogamoso, después empezamos ya a salir un poco a otros municipios y demás. Y con él estuvimos recorriendo bastante Boyacá en esos momentos. Alternábamos con nuestros estudios porque jamás dejamos nuestros estudios aparte. Entonces yo tuve la oportunidad de conocer gran parte de Boyacá y gran parte de la parte del centro del país gracias a la música. ¿Cuál era la posición de tu madre al verte ya en el mundo, participando ya en eventos públicos, conciertos, parrandas? ¿Qué te decía ella? No, era difícil, pero mi mamá nunca me juzgó, siempre dijo que su arma más fuerte iba a ser la oración, que iba a estar de rodillas orando por mí, porque ella obviamente estaba ahí un poco inquieta
con eso de la música, pero ella sabía la influencia que yo traía de niño, que nosotros, mi familia paterna, de música tradicional, de parranda, mi papá, digamos, un guitarrista muy reconocido allá, junto a su compañero de parrandas todo el tiempo. Y ella sabía que en nuestras venas corría también un poco ese sentimiento por la música vallenata tradicional. Entonces ella todo el tiempo estuvo un poco triste, preocupada, pero jamás fue fuerte ni a juzgarme, ni como que... Pero siempre me decía, hijo, ves a la iglesia, hijo, estoy orando por ti, hijo, cuídate, hijo. O sea, todo digamos como que siempre dentro del lado hermoso de las madres, que es más que como que decirme, no, usted está en eso, usted como que siga en su vaina y yo no, ella todo el tiempo era orando y todo el tiempo era muy pendiente a mí, pero diciéndome que nunca perdiera mi horizonte, que nunca perdiera eso que ella me había inculcado, que era mirar hacia la salvación. Bien, cuéntame más de tu madre. ¿Dónde está ella en estos momentos? Mi madre, ella falleció hace algunos años ya. Ahorita en diciembre cumple 6 años a raíz de un tema, una enfermedad que ella tuvo. Tuvieron que hacerle una cirugía y sorpresivamente, pues, sorpresivamente en ese momento, pues, debió dejarnos, pues, fue la decisión de Dios. Fue un momento difícil, digamos, eh, en temas espirituales, porque digamos que mi pelea con Dios ahí fue muy fuerte. Yo decido romper un poco relación con él a raíz de lo que sucede, porque mi mamá, una mujer dedicada a la iglesia, dedicada a todo el mundo, al más necesitado, o sea, pendiente absolutamente de todo el mundo, incluso sin estar pendiente de ella. Y sucede eso, entonces yo digamos como que ahí tengo mi pelea con él de que bueno, y qué es lo que pasa, en quién creo yo, o sea, digamos que se lleva a alguien que no merecía, que peleas que uno, digamos como que encontrar ese culpable, encontrar qué había pasado, qué había sucedido y demás. Entonces yo decido alejarme un tiempo de Dios bastante a raíz de eso, porque digamos que el golpe fue muy fuerte a nivel emocional. Se fue, digamos, la persona más apegada a mí, el amor de mi vida, como siempre le he dicho. Entonces, que en ese momento creo que fue el punto inflexivo de la relación con Dios más fuerte que he tenido a nivel espiritual. Eh, Debe ser muy difícil. Eh, Empieza la lucha tuya entonces con Dios a reclamarle por qué pasa esto, ¿no? A veces nosotros cuestionamos y queremos como de pronto echarle la culpa al Señor. ¿Qué, ¿Qué influyó la muerte de tu mami en tu vida? ¿Qué te hizo pensar? ¿Te hizo sentar cabeza? ¿O seguiste todavía en el mundo de la parranda vallenata? Bueno, inicialmente en la pelea, digamos, y todo ese tema de reclamos, yo me alejé y pues no quería saber en lo absoluto ni de la iglesia, ni de Dios, porque pues yo le reclamaba, pues estaba toda una iglesia orando por ella, toda una congregación con fe pidiéndole. Y bueno, pues él tomó su decisión y pues yo la acepté, pero digamos que viene toda la pelea. Pero en ese momento yo estoy alejado y digamos como que sí se quiebran muchas cosas y uno empieza un poco a buscar consuelo en cosas que no debería. Digamos que, pero dentro de la iglesia no fue, el alejamiento fue bastante. Y pues yo seguía con mi tema de parranda, de música, en ese momento ya de bebeta, de cosas así. Uno empieza, digamos, como que en amistades y en otra cosa a buscar esos refugios que pues no conllevan sino a ese tipo de situaciones. Pero ahí continúa un momento difícil porque pues no tenía en ese momento ni retomar mi relación con Dios. Bueno, la palabra del Señor se cumple cuando dice que instruyas tus hijos en los caminos del Señor y aun cuando fueren viejos, jamás se apartarán de él, ¿cierto? En ese proceso tuyo, quizás por decirlo así, de rebeldía, de vez en cuando ibas a la iglesia, cuando tenías el grupo vallenato, sacabas un tiempito para ir un sábado por lo menos a la iglesia. Sí, yo algunas veces asistía cuando a veces incluso yo llegaba de toques a las 2, 3 de la mañana, a veces al otro día iba y
al culto, llegaba así 10, 11 de la mañana, llegaba un poquito tarde, pero digamos que mientras tuve el grupo, la relación o la comunión con Dios no tuvo, digamos, inconvenientes con ese tema. Obviamente no se habían perdido mucho contacto en poder ir, en estar más pendiente, en estar activo y demás, porque pues estaba pensando en otras cosas. Pero sí, digamos que cuando yo arreglo nuevamente mi relación con Dios y ya pues acepto que fue su decisión y acepto, digamos, y empiezo un poco a entender como todo y pues a más bien en vez de seguir en esa pelea como que pensar en que en algún momento iba a tener la oportunidad de verla otra vez y que tenía que luchar por eso, que eso ya se convertía en una lucha mía. Sí, Bueno, digamos, vamos para allá, vamos para allá. ¿En qué tiempo eh, decides volver a la iglesia? Me comentabas que tenías el grupo con Iván, con ¿no? Iván. Algo pasó con él, ¿no? Sí, pero hay un tiempo en el que yo termino mi relación con la música, pues porque estaba ya dedicándome, yo me gradué y estaba ya en mis actividades ya como ingeniero. Entonces yo decido dar un paso al costado con la música. Iván sí sigue, digamos que él también se gradúa, pero él, digamos, él tenía como pasión la música y sigue ahí dándole. Ya yo me empiezo a dedicar a otras cosas y dejo la música, pero sin estar por ahí de vez que me invitaran en parranda de vez en cuando, que me invitaran a tocar, que amigos querían escucharnos y demás. Y ya en el año 2022 es cuando nuevamente un amigo que se va a casar me dice que quiere tenernos en su matrimonio, que cueste lo que cueste, pero que teníamos que ser Iván y yo. Entonces digamos que ahí empieza nuevamente una conversación con la finalidad de que volviéramos a intentar temas en la música, que ya pensáramos en grande, que buscáramos cómo hacer un grupo, empezar a hacer nuevamente camino, en grabar, en hacer como un proyecto mucho más grande. Claro, ahí Iván y yo retomamos nuevamente la unión y arrancamos a trabajar fuertemente, pero con una proyección grande. Ya yo en ese momento decidí que mi vida iba a estar ligada a la música vallenata. Yo decidí que ya yo el resto de mis años me quería dedicar al tema de la música vallenata, aún, digamos, dejando a un lado la posibilidad de estar más de lleno en temas con Dios, pues aunque mi relación no se rompiera, y en ese momento creía que yo pues podía estar en las dos cosas sin ningún problema, o sea, con mi relación con Dios y dedicado totalmente al vallenato. Hermano, ¿qué pasó con Iván? Bueno, y en otro episodio Bueno, Iván es el cantante, le recuerdo, difícil de mi vida, Iván era el cantante de mi grupo y mi mejor amigo, mi pana, mi parche, que el tiempo que dejamos de tocar juntos, nosotros nos las pasábamos de arriba para abajo, o sea, juntos, él en el tema de la música, yo lo apoyaba mucho, pero yo, digamos, alejado. Cuando decidimos nuevamente hacer la unión, claro, la relación incluso se vuelve un poco más estrecha porque ya compartíamos casi 24/7 juntos porque decidimos dedicarnos de lleno a nuestro sueño, de lleno a eso que queríamos construir. Y pues tristemente un día sábado que él se dirigía a un ensayo, nosotros ahí hay un testimonio grande de vida y es que yo debía ir en ese carro, en el carro en el que él se accidentó, pero por cosas de la vida yo decidí quedarme porque bueno, se nos atrasó un ensayo y él dijo que él se adelantaba y yo dije que alcanzaba a hacer otro par de vueltas porque íbamos a estar todo el fin de semana por fuera. Teníamos una gira en la que tocábamos sábado, domingo, lunes, festivo y martes, o sea, estábamos regresando hasta el martes en la tarde noche. Yo quería dejar un par de cosas listas y decido abandonar la posibilidad de irme en el vehículo con él. Porque o sea, era ¿tú lo te ibas a planeado. ir con él en el Yo me vehículo? iba a ir exactamente. Las 4 personas que amanecimos en mi apartamento ese día nos teníamos que dirigir al otro día al ensayo. Nos íbamos en el carro de él que se quedaba en Sogamoso y de ahí ya teníamos nuestro transporte que nos llevaba a todo el tema de los eventos. Pero entonces, como se atrasó el ensayo, yo le dije, pues yo alcanzo a hacer un par de cosas y yo le dije, ¿me esperas? No, entonces yo me adelanto y hago unas cosas allá también. Bueno, salieron las 3 personas. La 4ª persona era yo y me quedo en ese momento. Y nos despedimos, nos fuimos cada quien para nuestro lado y ellos salieron y cuando llevan un trayecto de 25 minutos, ellos tienen un accidente que resulta ser fatal para Iván.
Tremendo, mi hermano. Ellos, eh, las otras dos personas tienen golpes, pero Iván sufrió unos golpes y unos traumatismos que pasados después, casi 20 días le costaron la vida y él en ese momento Tremendo, mi hermano. pierde Oiga, la Dios vida. lo estaba favoreciendo también de, quizás si se hubiese ido con él también hubiera ocurrido, no sabemos qué cosa, pero también hubiera sido partícipe de esa tragedia, ¿no? Sí, uno no sabe a veces como que puede igual todo un minuto, un segundo, pero bueno, en ese momento es un testimonio de que Dios eh, me salvó de que pudiese estar allí en ese accidente, pero el golpe igual anímico, el golpe en absolutamente todo fue muy fuerte. Digamos que yo luego voy y retomo todo el tema del accidente, ya empiezo, digamos, la batalla con Iván, de que él empieza a luchar por su vida, pero pues finalmente, pasados unos días, él la pierde y digamos que ahí nuevamente vuelve al piso la parte emocional y fue un golpe bastante duro también perder a mi mejor amigo. Tremendo, Carlos. Ya había pasado la herida, o estaba casi que reciente la herida de la pérdida de tu mamá, ahora la pérdida de tu mejor amigo o tu fórmula Mi fórmula, musical de Iván. Iván, ¿me recuerdas el apellido? Mindiola. Mindiola. También pierde la vida, ¿no? Tremendo. ¿Qué pensabas en ese momento con Dios? ¿Le reclamaste algo a Dios? En ese momento sí vuelvo a reclamarle ya un poco más maduro, pero yo le decía, o sea, Iván era una persona de 26 años, con muchos sueños, con muchos anhelos, con muchas cosas en la cabeza y digamos que uno empieza como a decirle a Dios, pero bueno, o sea, ¿cuál es tu forma de escoger a quien te quieres llevar? ¿Cuál es tu forma de, pues, es por protección o es porque, digamos que ahí, aún uno con conocimiento bíblico, uno digamos que pierde muchas cosas en ese momento a raíz del profundo dolor que ocasionan todas esas cosas y aunque yo he estudiado mucho la Biblia y sé, digamos, que Dios no es culpable, que Dios no, o sea, digamos, no tiene que ver en las cosas malas que le pasan a uno, Él no tiene que ver y nunca como que escoge a alguien como dice uno, ¿no? Que yo escojo a mi guerrero y lo pongo a batallar. No, no, eso no pasa. Dios nunca está en pro de que nosotros estemos en sufrimiento y demás. Pero pues uno en su profundo dolor, uno intenta dentro de buscar culpables, buscar esa persona en la que uno está todo el tiempo confiando y pidiéndole que todo salga bien, que todo salga así, que todo salga bien, pero el día que sale mal, entonces uno lo ajusticia también y le dice, pero Dios, pero ¿por qué? O sea, mira, cómo estás llevando a una persona con tantos sueños, estás dejando una familia destrozada, estás, o sea, porque atrás de todo lo que eso causa, eh, quedan muchas heridas, quedan muchas cosas. Y en ese momento yo también, digamos, le decía, teníamos planes, teníamos sueños, estábamos intentándolo, estábamos haciendo las cosas bien, porque dentro de todo, aunque yo estuviera un poco alejado, o sea, estábamos haciendo las cosas bien con la finalidad que todos tenemos en esta vida y es echar para adelante, proyectarnos en un sueño y, digamos, avanzar en eso. Y ahí vuelve una pelea un poco con Dios, pero ya fue un poco más madura y digamos que no rompimos relación nuevamente, pero sí el dolor fue muy, muy fuerte y digamos en ese momento también como que el tema de, aunque quizás estuve más apegado a Dios, digamos como para pasar el momento estuve un poco más apegado a raíz de esa pérdida. Bueno, cuando decides salir de la iglesia, ¿tocabas ya guitarra? ¿Tocabas también, me entiendes, al Ya no piano? sé. Al piano. Pero cuando vuelves a la iglesia y queremos llegar a ese punto, porque yo sé que allá los que nos están viendo quieren saber a qué hora vuelve a la iglesia y cómo fue que llegó con el acordeón. Eh, han escuchado, vino con el proceso, aprendió a tocar acordeón, pro de música vallenata allá en el mundo. Pero, ¿en qué momento decides regresar a la iglesia? Bueno, yo luego de eso empiezo a asistir regularmente cuando tenía el tiempo, ya digamos como había dejado la música, ya estaba nuevamente dedicándome a mis labores que eran de horarios normales, no estaba ya digamos por fuera de gira o normalmente un viernes en la noche tocando. Ya digamos algunos sábados yo iba a la iglesia, me acercaba y demás. Y en algún momento, una ocasión, un amigo
en Bogotá, en la iglesia de Palermo donde yo asistía, me invitó a una misión. Me dijo un día así como por decirme, mira, tenemos una misión en Guatemala, que vamos a hacer esto, y vamos a llegar allá a impactar, tal. A mí siempre me ha movido el tema de hacer misión, de hacer evangelismo, de los clubes. Hay muchas cosas en la iglesia que me llaman siempre la atención, en las que siempre quise estar incluso cuando estaba alejado, pero digamos que hay momentos en que lo frenan a uno también porque pues lo ven como en otras cosas y lo empiezan a uno ahí a frenar y a no permitirle cosas, y uno las entiende, está bien, porque digamos que o eres caliente o eres frío, no eres tibio, y digamos que ahí uno empieza a tomar decisiones y a entender de que no puede estar, digamos, en las dos cosas. Y bueno, yo voy a ese viaje y literal fui, digamos, esperando como servir donde íbamos, a las comunidades donde íbamos a tener una campaña de evangelismo. Yo no sabía, y me pusieron en la parte musical. Yo expliqué, mira, yo no estoy en forma con la iglesia, yo estoy, digamos, un poco en otras cosas, entonces yo no puedo participar. No, hazlo. De uno, aquí no te vamos a juzgar, aquí no hay problema, o sea, dedica tus dones en este momento a Dios si tú lo consideras. Y ahí empiezo yo nuevamente, claro, y me tocan una fibra muy sensible que para mí es la música, y me llevó a esos años de niño cuando yo cantaba en la iglesia, cuando yo tocaba, cuando estaba muy animado en todas las actividades. Y ahí empiezo nuevamente a sentir, y creo que fue la forma que Dios utilizó, que el Espíritu Santo utilizó para empezar a llamarme nuevamente. Y había un amigo, la historia es curiosa porque nos estaba acompañando, o sea, éramos dos personas que no éramos bautizados regulares en la iglesia. O sea, bueno, pues yo venía de familia adventista, pero pues yo asumía de que a mí en algún momento me habían retirado y demás. Y un amigo visitante, y yo empiezo a hablarle a él, a evangelizarlo, incluso hablábamos de la Biblia, empezamos como a empezar a darle estudios bíblicos junto con otro amigo que se llama Henry, y porque a él le empezó a gustar el tema de la iglesia, le empezamos ahí como a dar a conocer. Él fue de visitante, sí, neto, nunca había estado en la iglesia y demás, aunque Henry lo había invitado ya varias veces, pero nada, pero en ese momento la misión a él le empezó a gustar. Y la historia es que empezamos a darle, yo por conocimiento y demás, empecé como a tratar de evangelizarlo, pues. Y la historia es que resultó él casi dándome a mí, o sea, evangelizándome a mí. Y la historia es muy linda. Los dos nos bautizamos allá en Guatemala, en el lago Atitlán, al final de la misión, sin estarlo pensando. De verdad debo decir que no, ni antes del viaje, ni durante el viaje, que yo estaba en todo mi tema de música. Yo dije, bueno, este va a ser un inicio para yo enfilar todas mis ganas de volver a la iglesia y de algún día llegar a la eternidad, porque siempre ha sido mi inspiración pensar en ver a mi mamá una segunda vez. Entonces yo dije, este va a ser el inicio, pero el inicio no, o sea, eso no es lo que uno diga, sino lo que Dios diga y lo que el Espíritu Santo diga. Y en ese momento Dios dijo, aquí fue, y fue volcar y dejar absolutamente muchas cosas que pensé yo que iban a ser un poco más paulatinas o más secuenciales, pero no, eso fue en el momento. Y allá tomo la decisión de bautizarme y de volver a la iglesia, y pues de empezar nuevamente a trabajar en un ministerio musical, que es como mi parte fuerte que me encanta. Quiero retroceder el cassette un poquito. Tu mami muere en el 2018, ¿cierto? Correcto. En el 2022 muere tu amigo Iván. Sigues todavía en esa lucha. Entonces la misión Guatemala fue 2024. O sea, 2024, este año. O sea, después de 2 años de haberte así como alejado de la música, de lleno del vallenato, o esporádicamente quizás, ¿no? No, pasa la muerte de Iván, y digamos que fue un golpe anímico, y ahí fue un refugio total en donde el licor fue muy presente, donde las amistades obviamente que teníamos alrededor de nuestra unión musical y eso me acogieron mucho, pero digamos era un tema de estar en parranda, de estar digamos como que buscando esos lugares que uno frecuenta en cuanto al licor, para estar olvidando digamos como ese suceso un poco, o estar incluso, yo lo veía más como homenaje, en que yo estuve alejado de la música
en temas comerciales sí me invitaban y a parrandear y estábamos ahí como que haciendo homenaje, digamos, a todo ese legado que él había dejado, porque siempre vi que él se fue muy alegre y muy convencido de su música y demás, y cada momento que veíamos para poder homenajearlo, tocando un vallenato, haciendo una cosa, lo hacíamos. Entonces fue un año, el 2023 fue un año ahí un poco complejo en cuanto a eso. Creo que hay un stop, incluso cuando él cumple el primer año de muerte. Ese día con un grupo de amigos, creo que bebimos tan fuerte que ahí yo hice un stock y yo le dije a Dios, hablé con Dios en ese momento y yo le dije, yo voy a dejar de tomar 3 meses, y tomé la decisión de dejar de tomar 3 meses, porque es que ese día fue, digamos que ya como fue la locura, pináculo, ya que uno dice, no, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde la estoy llevando? O sea, ya estoy dedicado a esto, al trago, como que ¿para qué y en qué? Y como que... Ok, hermano, y decides entregar tu vida al Señor, o sea, hace 9 meses. Hace 9 meses. O sea, estamos recientes. De noviazgo nuevamente con el Señor. Hermano, y eras consciente de que este instrumento aquí en Colombia, pues cuando lo ven tiene un significado de parranda, de licor, de fiesta, de alegría, sí, de mundo, ¿cierto? Automáticamente alguien lo ve y uno abre un acordeón en la calle y la gente, tócate un Diomedes, tócate, enseguida ya lo ven como algo del mundo. Bueno, algo y eso vallenato. pasa aquí en Colombia, eso sí. pasa solamente aquí en Colombia, porque en otros países lo ven como un instrumento normal, como una guitarra, como un teclado, pero aquí en Colombia es fuerte. Nuestra iglesia como tal tiene prejuicio y toca tener tacto porque en esa parte musical, porque a veces piensan de que uno va a tocar es un vallenato, ¿no? Correcto. ¿Eras consciente de que cuando entregaste tu vida al Señor ibas de pronto a tener encontronazos en la iglesia, o que te iban a juzgar por ese instrumento, que ese instrumento, a mí me lo han dicho, ese instrumento, hermano, es del diablo, me dicen? Sí. Y entonces yo solamente callo y se lo dejo al Señor, porque ningún instrumento de los que están aquí en estos momentos aquí en la tierra, ninguno los hizo Dios. Ni la guitarra vino Dios o mandó el ángel Gabriel a que lo hiciera. Lo hicieron personas de carne y hueso, pecadores. Un guitarrista quizás ha pagado cárcel y él después que salió de la cárcel hizo un instrumento y ahora tendrá tiendas de guitarra, de bajo. Ningún instrumento es perfecto. Yo siempre le he dicho a la gente que es el uso que le demos al instrumento. Correcto. ¿Cierto? Entonces, para mí también fue muy difícil, hermano, llegar con el acordeón. Y me tocaba incluso primero preparar la gente, y le colocaba un ejemplo de un cuchillo, que yo con un cuchillo puedo salvar a una persona, en el sentido de que digamos que se colgó con un lazo de aquí del cuello, yo lo vi, le corto el lazo y le salvo la vida, o puedo partir las frutas a mis hijos y servírselas, o también puedo quitarle la vida a otra persona, ¿cierto? El uso que yo le dé a ese instrumento puede tener un impacto bueno o malo, positivo o negativo. Correcto. Entonces llegas a la iglesia con el acordeón, eras consciente de que habían personas que tenían prejuicio. Sí, claro. Fíjate que la experiencia de Guatemala fue muy bonita, porque allá yo llevé mi acordeón y nadie le ponía problemas, o sea, nadie como que... Allá es normal. No es un instrumento, exactamente. Al contrario, gustaba porque es algo diferente, algo... Y allá fuimos y en todos lados donde íbamos yo sacaba mi acordeón, tocábamos coros, cantábamos, y qué chévere, o sea, todo el mundo con eso era, digamos, como que le causaba un poco de gracia o de curiosidad, y se acercaban y nos preguntaban y les decíamos, nosotros somos adventistas del séptimo día, tal, restaurante donde nos bajábamos y tal, cantábamos, era muy chévere, y tuve la oportunidad ya de tocar. Cuando llego aquí a Colombia, ya digamos que uno como que quiere entrar, y pues obviamente con su instrumento, claro que sentí la oposición, porque aquí sí, digamos, un instrumento, como tú le decías, lo ven y ya lo satanizan, porque dicen, no, es un instrumento vallenato, es el diablo, o sea, no dicen es un instrumento, sino es un instrumento vallenato. Y no, o sea, es un instrumento, depende del uso que le den. Hay muchísimas acordeones, muchísimas, y
un piano es lo mismo, un piano se toca bonito, un piano se puede Es tocar que, para, mira, para la música. con el piano tocan salsa, Tocan tocan todo. merengue, tocan jazz, tocan blues y géneros del mundo que han incluso impactado tanto en la mente de muchas personas que los han llevado Exactamente. al hueco, como se dice. Pero el acordeón es un instrumento muy alegre. Es que lo que pasa es que este instrumento es muy alegre. Al sonarlo, suena muy alegre, Suena- produce alegría, pero aquí en Colombia, lastimosamente, connotación los especial. hermanos pues tienen otro concepto del acordeón y ha sido una lucha, ha sido una lucha. Hermano, le cuento que si yo no hubiera estado espiritualmente maduro cuando acepté al Señor, yo a los 15 días o al mes ya me hubiera salido de la iglesia. Sí, Porque yo llevaba unos más o menos 7 años de preparación, estudiando la Biblia, orando, pidiéndole al Señor que quería servirle a Él, pero no se había dado la oportunidad. Y en esos 7 años aprendí a conocer al Señor, a relacionarme con Él, a estudiar. Y ya cuando decido aceptar al Señor, yo era consciente de este instrumento, pero no me dejaba afectar de los hermanitos que uno los entiende, vienen de una tradición donde solamente se canta con pistas, donde solamente se canta con una guitarrita, con un pianito, muy reverente, y así tiene que ser la alabanza, muy reverente. sí, El llegar a este muy instrumento, solemne. el llegar a este instrumento a la iglesia, pues obviamente que choca, choca viendo el concepto que se maneja en Colombia, y fue muy difícil. Solamente la ayuda del Señor es que nos ha mantenido. Ya tenemos, por la misericordia del Señor, 11 años en la iglesia, y no vine para quedarme sentado en la iglesia, porque yo le dije al Señor, cuando llegue a la iglesia yo quiero trabajar en la Activo. iglesia, Sí, porque para eso somos llamados, ¿cierto? Para hacer luz, para poder salvar muchas personas, llegarles a ellos, y ese amor que el mismo Señor nos mostró a nosotros, poderlo mostrar a otras personas. Hermano, ¿cuántos acordeoneros cree que hay en Colombia? Más o menos, entre profesionales, juglares, eh, aficionados, profesionales, niños que tocan acordeón y muchas personas que están aprendiendo a tocar. ¿Cuánto más o menos crees así? ¿Cuánto más oscila? esa es una cifra interesante porque yo creo que tienen que haber más unos de 20.000, 30.000, pero pues me da curiosidad saber cuánto puede ser la cifra, pues puede ser bastante. Ahora una pregunta, hermano. ¿Tú crees que esos 30.000 acordeoneros no se merecen la salvación? Claro que sí. ¿Acaso Jesucristo no murió por ellos? Hay que buscar la forma de llegar a esas 30.000 almas o quizás más que de pronto pueden estar siendo alejados por motivos que nosotros también digamos, que dices tú, la madurez espiritual que uno debe tener para aceptar que le digan no muchas veces y uno no culpar, no, que ustedes no quieren, entonces yo me voy para el mundo porque aquí no me aceptan. O digamos que suele pasar mucho en los jóvenes que a veces como que les empiezan a frenar un poco las cosas. Está bien por legalismo, por diferentes factores de personas que decías tú vienen acostumbradas un poco a eso de antes y automáticamente toman la decisión de abandonar el barco. O sea, como decían, perdón, y ahora te sigo en la pregunta, quería contarte de que entonces yo llego y me empiezan a decir que no, pero en algún momento alguien me recomendó tu testimonio. Alguien me dijo, no, mira, escucha a tal persona, se llama Wilfredi, él ha venido con ese tema del acordeón, y yo ahí busco y veo el testimonio y yo, wow, qué chévere. Entonces creo que en parte la oposición que yo he sentido ha sido muy mínima referente a la que tú has tenido, digamos, en todos estos años de trabajo y de lucha, porque ya tú has abierto un poco el camino y yo vi por ahí A mí me tocó lo más difícil, te hermano. tocó lo más difícil, claro, te tocó abrir trocha ahí en calle. Yo ya he ido un poco más Me tocó. tranquilo ahí. Entonces, quiero aprovechar de verdad para agradecerte todo ese trabajo y bueno, y ese tesón que has tenido. Ahora, hace menos de 15 días, estuve hablando, un pastor me dijo unas palabras tan ciertas y tan claras referente a esto, y no solo a mí, porque él me dijo, o sea, me acercó y me dijo, wow, qué chévere, que el instrumento orgullo nacional de acá de Colombia, como es el acordeón,
se ha utilizado para gloria de Dios, para... Amén. Y yo le decía, no, sí, pastor, es muy chévere, pero pues ha sido una lucha difícil, no la he tenido solo yo, sino que conozco otras personas que les ha tocado complejo, porque hay lugares en los que nos dicen no, y no, está bien, o sea, uno guarda su acordeón y está bien, no, si quiere pues ahí hay un piano, si quiere ahí... Pero digamos que uno no es porque sea el acordeón, pero mucha gente también, hay gente que le gusta y que se me ha acercado a decirme, yo en algún momento hace muchos años, ya pasa con personas ya mayores, que el acordeón, digamos, lo utilizaban para cantar en las veredas, por allá donde no había nada de música ni nada de eso. O sea, alguien tenía un acordeón y con eso era que cantaban himnos. Me dijo, y me llegó al corazón, y qué lindo recordar esas épocas. Así como hemos tenido oposición, también hemos tenido las personas que se nos han acercado y nos han dicho, qué chévere, o sea, qué espectáculo, como lo están haciendo, que lo hacen sin perder la solemnidad, sin perder, digamos, como ese eje central de la música que la gente, el concepto que la gente tiene de la música adventista, y que no lo voy a decir un poco, nosotros no lo hacemos con el fin de que nos miren y con el fin de que llegamos y nos miren con el acordeón y tal, sino que queremos generar esa conexión al cielo que nosotros generamos por medio de este instrumento. Y me pasa a mí, y yo estoy seguro que te pasa a ti, Will, o sea, uno aquí empieza a tocar y uno se conecta, así como uno lo hacía antes con el vallenato, que lo hacía con la gente, uno fácilmente, digamos, tocando un himno, se conecta a Dios y uno quiere transmitir eso a las personas que están escuchando. Y no es que uno llegue y que van al acordeonero y que yo vengo a imponer aquí. No, es como cualquier instrumento, como coger una guitarra. Tú la guitarra la puedes utilizar para bien o la puedes utilizar para mal. O sea, puedes con ella adorar de una manera bonita, o puedes adorar de una manera mal, o puedes utilizarla para el mundo. Igual pasa con el acordeón. O sea, la puedes utilizar para lo malo, pero así mismo también puedes utilizarla para tocar alabanzas que conecten al cielo y que adoren al creador de creadores. Hermano, ¿cuántas acordeones tienes ahorita? Tengo 5. No las vayas a vender, hermano. No las vendas. Imagínate que yo tenía 7 acordeones. 7 acordeones. Cuando abandono el mundo y me entrego al Señor, entro con 7 acordeones a la iglesia. Y hoy me quedé solamente con este. Cuando tenía como un año ya en la iglesia, ya había vendido 6. Porque era tanto el choque en la iglesia que me decían, hermano, aquí no vuelva con el acordeón. Aprenda a tocar otro instrumento. Hermanos, incluso pastores, me decían, hermano, mejor aprenda a tocar guitarra. Mejor, yo sé tocar guitarra, pero es que Dios me llamó con el acordeón para dar testimonio. ¿Y por qué tengo que dar testimonio con una guitarra? Si yo en mi vida nunca fui guitarrista profesional, sino fui acordeonista o acordeonero. Hermano, le cuento que cuando tenía 15 días de ser bautizado me invitan a tocar a mi iglesia de Sotomayor. El pastor de mi iglesia, que fue el que me abrió las puertas, el pastor Manuel Luna, él viaja para Perú. Y quedo yo como que no había nadie que me respaldara, porque el pastor abogaba por mí, él era el que salía antes y me preparaba, me presentaba. Pero ese día por primera vez voy a tocar en mi iglesia, yo ennoviado con el Señor. Ya bueno, ya llevo 11 años de casado con el Señor. Estaba ennoviado con el Señor Jesús y voy a tocar con ese amor. Claro que, hermano, en 15 días no se le va a olvidar a uno el vallenato. No. La gente cree que porque uno se bautiza hoy, ya mañana se me olvida quién era yo ayer, ¿no? Entonces, es una lucha. Entonces yo todavía tenía la nota vallenata. Yo empecé a tocar y recuerdo tanto que fui a tocar el himno Sea Exaltado. Y en el ámbito vallenato, cuando vamos a tocar acordeón, lo primero que hacemos todo acordeonero es abrir el acordeón, hacer esto. ¿Cierto, hermano? Eso es lo que hacemos o hacemos. Y hermano, y yo hago eso allá en la iglesia, hermano. Pero lo hice de un momento de tensión, de nervios, porque cuando uno toca en la tarima está todo el mundo loco, cuando está en el mundo brincando, y cualquier error que uno haga no se nota, pero en la iglesia está todo el mundo así quietecito. Todos pendientes. Esperando a ver con qué sale uno. Y yo casi con mis músicos ahí, yo abro el acordeón y hago... ¿Cierto? Entonces yo voy a empezar a tocar acordeón. Empecé a tocar Sea Exaltado. Yo lo toqué, hermano, yo sentía esa conexión con el Señor, ese amor, esa felicidad, porque estaba alabando por primera vez al Señor en el acordeón. Y yo termino de tocar
y digo, la honra y gloria sea para el Señor, y como 2 o 3 contestaron amén, de las 700 personas en la iglesia. Y yo quedé, yo nervioso, y me voy para atrás y estaba el ministro con un pañuelo así, se limpiaba el sudor. Uy, hermano, yo no voy a la hora que la iglesia dijera, ay hombre. Esa es la palabra típica de acá del vallenato, ay hombre. Ay, hombres. Hermano, ¿y por qué? ¿Lo hice mal? No, lo hizo bien, hermano, pero todavía tiene la nota vallenata, todavía le suena vallenato el acordeón. Y yo le dije, pero ministro, eh, ¿qué puede esperar usted? Yo hace 10 dejé el vallenato y yo hoy no puedo tocar otro género, estoy en ese proceso, entiéndame. Pero yo lo hice para el Señor, créame que lo hice para Dios. Yo sentí que el Señor sonrió cuando le toqué esta alabanza. Y el diablo incomodó a muchos hermanos de la iglesia. Entonces yo, hermano, cuando lo miro a usted y veo que está en este proceso también, de pronto ha sido más fácil, y si no, pues en cualquier momento se va a encontrar una persona que lo va a querer desanimar, hermano, pero no se deje desanimar, porque en el cielo, y quiero que lo escuchen hermanitos o músicos que están en esa lucha de que no entran a la iglesia, porque es que allá tienen mucho prejuicio, una cosa. En el cielo no vamos a tocar con pista, hermano. En el cielo vamos a tocar con instrumentos con el coro reales. Celestial, y vamos a estar con instrumentos. Allá no van a poner el himnario, y que suene el himno número tal y póngame la pista para que los hermanitos que se salvaron no se incomoden. No, allá vamos a escuchar instrumentos que ojo humano y oído humano nunca ha escuchado, ni ha visto, ni nos imaginamos. No sabemos qué instrumentos habrán allá. Y vamos a llegar a encontrarnos exactamente con instrumentos de otras culturas. Hay otros lugares donde adoran al Señor y ellos lo hacen basado en su cultura y de la iglesia adventista, y lo hacen con sus instrumentos de origen, con tanto fervor que conecta al cielo. Es que no es el instrumento, es como sea utilizado. Sí, claro. De hecho, yo quiero aclarar que aunque este instrumento se use para el vallenato, exclusivamente para el vallenato en Colombia, no debemos llevar con una canción vallenata a la iglesia. Eso lo tenemos claro. Sí, no yo voy a estoy llegar en allá desacuerdo con totalmente del vallenato cristiano, no, digamos que... Sí, eso no cabe. Yo no me imagino el señor allá con un sombrero volteado y una guacharaca y diciendo ay hombre, no, Sí, eso no cabe en la cabeza de un cristiano. Pero los instrumentos como tal, hermano, si lo tocamos con reverencia, con amor, en los estándares musicales, yo sé que el Señor lo recibe con agrado, con mucho amor, porque este es un instrumento tan poderoso, así como influye en la vida de las personas en el mundo, que los incita a tomar, que los lleva, les toca el corazón, el sentimiento, así como se puede usar para algo malo, también se puede usar para algo bueno. Yo he tocado hermano, hemos ido a Estados Unidos y hemos visto cómo las personas lloran, cómo ven con qué alegría, con ese gozo, cómo uno le toca al Señor, y son impresionados, hermano, no por la música, porque en realidad la música no es el que produce gozo en el corazón. El que produce gozo en el corazón es el Espíritu Santo, pero Él es el que nos usa a nosotros para poder llevar ese evangelio o ser una melodía que llegue como un bálsamo, como un refrigerio al corazón de una persona afligida. Entonces, hermano, no sabes qué felicidad me da, hermano, de que un segundo acordeonero, ya no estoy solo, ya de verdad, gracias Señor, me tocó esperar más de 10 años, pero ahora hay 2 acordeoneros que nos van a tirar piedra en muchos lados, pero hermano, somos hijos de Dios, ¿y qué podemos esperar, hermano, los hijos de Dios? No podemos esperar que nos aplaudan, ni que nos condecoren, ni que nos tiren flores, no, hermano, vamos a recibir piedra aquí en adelante hasta el día de la venida del Señor. Correcto, esto es una lucha y es de oración, de estar conectado a Dios, de estar ahí pidiéndole que nos ayude con todo esto. Pastor que me decía esas palabras, me decía, habrá lugares en los que van a tener oposición, las he tenido yo de pastor, me decía, y no toco esto, y las he tenido, así que ustedes, cuando no, callen, no pasa nada. Claro, no se van a dejar sacar de la iglesia porque eso pase, porque entonces pasa de que no, aquí no me dejan, entonces yo me voy para otro lado. No, pero donde se pueda, donde los dejen, ustedes van a llegar y van a adorar a Dios. Amén. Van a adorar a Dios. Y bueno, gracias a Dios he tenido con unos amigos y ellos me dijeron, bueno, vamos a intentarlo, vamos a hablar, y eso hubo hasta una junta. Bueno, en la iglesia ahora te recibe un ministerio musical. Me recibe un ministerio musical allá en Palermo, allá en Palermo Worship, y ellos me reciben
Y me dicen, bueno, vamos a llevar esto a la junta. Si nos permiten meter el acordeón en alabanza, que nos dejen probar unos Oiga, dos oiga, hermano, sábados oiga, y ahí lo hermano, intentamos. oiga, hermano, ¿hasta dónde ha llegado esto? ¿No? El ¿Hasta acordeón. dónde ha llegado? Sí, sí. Toca llevarlo a junta, hermano, para ver si lo permiten. Ay, Dios bendito, Entonces, pero bueno. ahí tiene uno a favor y tiene uno personas también en contra, pero gracias a Dios hemos hecho un trabajo bonito, la gente lo ha visto con buenos ojos y digamos que vuelvo al tema de que no estamos buscando que le guste al hombre, no estamos buscando que es que le guste al anciano, que es que le guste al diácono, que es que no, ni que las personas lleguen y que wow, que hay una acordeón, no, o sea, estamos buscando Amén. adorar a Dios y que esto sea un instrumento como cualquier otro que se usa en la adoración, que sea un medio para llegar a Dios, que sea un medio para llegar a los pies de Cristo, que sea un medio para conectar al cielo, que sea un medio para que el Espíritu Santo pueda hacer su trabajo. Entonces ahí estamos en la lucha. Gracias por todo el camino que has abierto en cuanto a esto. Y aquí estamos para seguir. Gracias a Dios ha empezado a verse un poco con ojos positivos y es lo que queremos porque lo que dices tú, me quedó sonando mucho cuántos acordeoneros hay en Colombia, cuánta cantidad hay que su instrumento principal es el acordeón y que se dedican es al acordeón y que en algún Y de momento hecho, piensan, eso es su yo- forma de sostener yo- la familia, ¿no? sí, yo cómo voy a llegar a la iglesia si no, esto no me lo van a aceptar, esto me van a pedir que lo cambie, no, o sea, que este sea un medio que podamos utilizar nosotros para llegar a todas esas personas, a todos esos acordeoneros, a todos esos músicos que no han conocido de Cristo y que en algún momento pueden llegar a conocer y a ver estos testimonios tan lindos de personas que estuvimos en el mundo, que estuvimos arropadas por todo lo que ofrece el mundo y de verdad que uno, por lo menos en el género vallenato, uno le va súper bien, gana muy bien, no le falta el licor, no le faltan cosas que digamos una persona dice, no, eso es una vida, mejor dicho, ¿qué más le pide, qué más quiere? Pero que en algún momento Dios nos supo hablar y que estamos aquí hoy esperando con estos instrumentos, no con el género, con el acordeón, no porque queremos, yo no quiero ni pienso en algún momento tocar un vallenato cristiano, o sea, yo estoy en total oposición a eso porque hay cosas que ya, digamos, uno tiene que, hay líneas que no se pueden cruzar y yo lo que sí quiero es dar a entender que el acordeón, que la batería, que el saxofón, que la trompeta, que cualquier instrumento puede ser utilizado, bien utilizado para gloria y honra del Señor. Amén, hermano Carlos, de verdad, qué bonito saber de que el Señor ahorita te está usando poderosamente. Como te decía antes, en muchas iglesias quizás te van a cerrar las puertas y tómalo con madurez. Yo de hecho aquí en Bucaramanga hay más de 100 iglesias, quizás 150 iglesias, entre grupos pequeños, iglesias pequeñas, grandes. Y por amor a esos hermanos, yo no he vuelto a tocar el acordeón, por amor a ellos, porque como decía el apóstol Pablo, me hago como uno de ellos, porque no quiero ser piedra de tropiezo, más que todo para los hermanos de la vieja guardia, que son los que tienen ese alto. Y por amor a ellos no voy, cuando voy a la iglesia voy con una guitarrita o les ayudo a cantar, pero la idea no es meterle el acordeón por las malas, porque en realidad no vamos es a tocarle a la iglesia, sino a alabar a Dios. Alabar a Dios. Ese mensaje para cualquier acordeonero en este momento que me esté viendo, que conoce ya el evangelio. Yo estoy evangelizando a un acordeonista de aquí de Bucaramanga, que es el que me está prestando estos dos acordeones. Ya conoce la verdad del sábado, la del santuario, conoce muchas cosas de Apocalipsis, la marca de la bestia, la ley dominical y muchas cosas que nosotros en la vida de parranda quizás no nos imaginamos que existían todas estas cosas, pero por la misericordia del Señor Él nos ha traído acá, porque ha visto en nosotros esa voluntad de trabajar para Dios. No llegamos aquí a buscar aplausos, no, porque allá nos sobraban los aplausos. Sí, allá, No venimos a buscar aquí dinero porque allá nos sobraba el dinero. No venimos a buscar aquí fama porque allá nos sobraba la fama. Al contrario, cada vez le pedimos al Señor que nos ayude a menguar, que nos ayude a ser más pequeños y que sea el Señor Jesucristo el que brille. Hermano, cuando el hermano Carlos vaya a su iglesia, recíbanlo con amor, abrácenlo, porque él también viene con sus luchas, así como yo muchas veces fui con mis luchas, fui llorando,
porque no fue fácil dejar el vallenato. Una empresa musical que teníamos, un grupo, muchas familias se sustentaban económicamente de lo que hacíamos y tocó dejar eso atrás y solo queríamos en la iglesia un abrazo, no queríamos un aplauso, no queríamos que nos pidieran autógrafos, queríamos un abrazo de la iglesia y muchas veces hemos sido piedra de tropiezos, hermanos, viene una persona con luchas y nosotros le hacemos el feo, como si nosotros fuéramos dueños de la salvación, como si nosotros fuéramos aptos para poder juzgar a una persona. Sí, esa oposición aleja a muchas personas y muchas personas que vienen con sus luchas y esperan buscar un refugio, un abrigo acá y que poco a poco uno puede hablarles y decirles cómo pueden ser las cosas, pero no de una vez ponerles como una barrera, un freno que ya automáticamente lo que hacen es que viran hacia otro lado y buscan ese refugio en algún otro lado donde les permitan de pronto. Y ha pasado mucho porque yo, digamos, tuve mi lucha en su momento, te contaba, de niño que tuve la banda ya. Imagínate un niño de 13, 14 años que le decían, no, ustedes aquí no tocan, y nos permitían en las demás iglesias tocar y eran súper chéveres y alegres. Y uno no llegaba con la idea de que lo vieran, a uno no llegaba con la idea de un ministerio que busca alabar a Dios y que busca atraer a personas, que la música es uno de los medios que más acerca a personas. Amén, claro, a la iglesia. Y entonces con eso buscábamos llegar, y en la única iglesia nos dijeron no, fue en la iglesia adventista, pero así tajante, de lleno. Tremendo. Entonces esa oposición y esas barreras muchas veces marcan a personas y empiezan a hacer ver cosas que no debería hacer, porque el amor de Dios es aquel que abriga y escucha y entonces empieza a explicar desde bases bíblicas qué puede ser, qué no puede ser, y ahí yo estoy seguro que muchas personas ya lo entienden. A mí varias veces me lo han dicho, no, usted no llegue con su, no, uno llega con su, no llegue con el arrugado ese por acá. No llega, digamos, como que no, uno llega con la finalidad de adorar a Dios de una manera solemne y bonita, y uno no está llegando con la finalidad de coger y poner la rumba o poner ahí como que la sabrosura, pues. Entonces, si es la invitación a los hermanos de la iglesia a acoger a todas esas personas que llegan con sus luchas y que llegan de pronto, digamos, con algo diferente, darle conocimiento de base de cómo hacemos nosotros las cosas en nuestra iglesia y cómo adoramos y demás, pero no de pronto así con ese freno tajante, que yo sé que Will lo ha vivido y aquí está aún luchando, está por con la un misericordia ministerio del Señor, de Dios muy la misericordia grande y muy del Señor lindo. Y unos pocos hermanos que me han dado esa fuerza, hermano, para adelante, pastores también, pastores de aquí de Colombia y de Estados Unidos, de México y otros países. En Perú hay un pastor acordeonista también que dice que yo fui como esa inspiración para poder él comprar un acordeón, y de vez en cuando me escribe, me pide consejos musicales, y qué bonito saber, hermano, de que no llegamos aquí en vano, ¿no? Sí. Que podemos llegar también a hacer luz, poder ser inspiración para otras personas, niños. Hay padres de que me escriben, hermano, mi hijo quiere aprender a tocar acordeón para tocar en la iglesia, y yo me quedo pensando, yo le digo, bueno, hermano, adelante, si eso es lo que Dios puso en su corazón, adelante, no va a ser fácil, pero Él lo va a hacer para Dios y así debe ser. Y hermano, lo que le decía, nosotros a veces juzgamos por la apariencia de una persona que llega a la iglesia y le hacemos un alto y estamos siendo piedra de tropiezo, hermano, y debemos tener cuidado con eso. Nosotros no estamos en la capacidad de cambiar a ninguna persona, pero sí de predicarle la verdad con amor, con paciencia, tener ese tacto con esa persona que llega nueva, con costumbres. De hecho, en la iglesia están empezando a llegar muchas personas evangélicas, protestantes, que vienen con costumbres de alabanza muy alegres, que brincaban y bailaban y alzan la mano y dicen aleluya, gloria a Dios, y el hermanito al lado pega el brinco y se asusta, hermano. Tenemos que tener cuidado con eso, porque cuando el Espíritu Santo se derrame sobre todo este planeta, cientos y miles de católicos, evangélicos van a llegar a nuestras filas a ser parte de la iglesia adventista, y si nosotros no estamos fundamentados en Cristo, lo que vamos para afuera somos nosotros, porque muchos se van a asustar como canta el hermano, como adora el hermano, pero el Señor conoce sus corazones. En realidad la verdadera oración va a ser arriba en el cielo, porque aquí nadie es perfecto. La oración de nosotros es imperfecta, porque seguimos siendo seres humanos pecadores. Correcto. La adoración ahorita perfecta es la de los ángeles, que ellos ven, conocen a Dios cara a cara.
Entonces la invitación, hermano, es que no le cierren las puertas a ningún músico, no importa el instrumento que tenga. El Señor pondrá en su corazón cómo tocarlo, cómo utilizarlo en la iglesia y que nosotros no seamos piedra de tropiezo. Hermano, no quisiera terminar, estamos hablando delicioso, hermano, porque yo creo que esta entrevista va a tocar dividirlas en varios capítulos. Vamos a dejarlo así como interesante. Vamos a ver, no sé cuánto tiempo lleve ya, estamos desde hace rato acá. ¿Llevamos una hora? Ah, no, si alcanzamos. Porque es que ahorita como las redes sociales todo el mundo lo quiere ya Sí, fácil. sí, todo es corto. No, saquen el tiempo para que se sienten. Hermanazo, no sé qué tenga más por agregar. ¿Todavía te seduce el vallenato? Debo decir que mi familia es muy apegada al vallenato y yo particularmente, o sea, uno lo lleva como en la sangre. En la tradición, ¿no? La tradición. Pero ese vallenato bonito de antes, que era la mujer, que era cantar un momento, una tradición que es muy costumbrista. Y hoy a mi casa ya cualquier celebración contiene vallenato Se en sientan así guitarra alrededor con bonita, se guitarrita, ¿no? sienten, claro, ya las parrandas son muy bonitas y debo decir que a mí, o sea, tengo gusto por eso, o sea, a mí me encanta sentarme, escuchar a mi papá, escuchar a mi familia allí cantar todos en una voz vallenato. De una manera muy sana. De una manera así, exactamente. Y ya hay muchas cosas que obviamente ligadas al vallenato que están olvidadas, pero hay, sí, digamos, cierto cariño que aún conservo por el vallenato. Y bueno, ahí estamos trabajando, es para no darle cabida al diablo a que por esos agujeritos que de pronto vamos dejando se pueda meter ahí y dañarnos, ¿no? Ya tengo muy claro que mi don está dispuesto al Señor. Amén. Y quiero que absolutamente todo lo que pueda hacer en mi ministerio musical esté enfilado a adorar a Dios, que sea para su honra y su gloria y que esté buscando siempre llegar a esas personas que lo necesitan. Entonces, si hay cierto cariño y de pronto uno a veces por ahí toca y se le sale su poquito vallenato allá en mi tierra más que todo, pero no, y ahí intentando también en la lucha con la familia y todo para que nuevamente enfilen también sus vidas al Señor. Bueno, tu mami partió de este mundo y ahora tienes la bandera de llevar el evangelio, ¿no? Está en tus manos poder llegar a tu hermano. Tienes un hermano, ¿no? Que canta también muy bonito. Tu hermana también que canta muy bonito. Me comentabas, ¿y tu papá también es músico? Mi papá es músico, claro, y mis hermanos también, todos músicos. Bueno, hermano, ora mucho por ellos, dobla rodillas por ellos. En mi caso yo pude alcanzar también a uno de mis hermanos. Mi otra hermana que es cantante, licenciada en música, también está asistiendo a la iglesia. Y mi otro hermano que ese era el bajista, no va a la iglesia adventista, pero va a otra denominación cristiana, pero está la palabra sembrada en él. Y entonces quisiéramos ver toda nuestra familia en el cielo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, porque qué triste estar en el cielo y que haga falta uno o dos de ellos, ¿no? Sí, claro, uno quiere estar allá con su banda completa, con su familia toda completa. Su familia, como la pasamos aquí delicioso en la tierra, también poder estar en el cielo con ellos. Pero hermano, es nuestra labor, está en nuestras manos poder llevar el evangelio. Le damos las gracias, hermano, a usted por haber tomado el tiempo de venir hasta acá, hasta Bucaramanga. Oramos por usted, hermano, para que el Señor lo siga usando poderosamente. No se desanime, no permita que ningún hermano le dañe el sábado o cualquier día donde se lo encuentre. Siga adelante, hermano. Yo aprendí mucho a ser fuerte por la misericordia del Señor, para no poderme desanimar. A todos los hermanos le pedimos que escriban aquí en la caja de comentarios de este podcast palabras de ánimo para el hermano, para que siga adelante. No ha sido fácil este proceso para volver a la iglesia. Perdió a su mamá, perdió a su compañero de fórmula musical, pero finalmente el Señor tenía un propósito con él de traerlo a su iglesia, a su remanente, para que fuera una luz. Tenemos un trabajo grande, hermanos. Tenemos más de 30,000 acordeoneros en Colombia. Más de 30,000 de acordeoneros en Colombia, y nosotros ahorita somos como ese espejo
para poder llegar a muchos de ellos. Yo sé que en cualquier momento el Espíritu Santo va a permitir de que este video llegue a uno de esos hermanos acordeoneros, amigos que están en esa búsqueda de la verdad. Hermanos, bienvenidos. Busquen al Señor. Nosotros pertenecemos a la iglesia que guarda los mandamientos del Señor y tiene la fe de Jesucristo. Somos la iglesia encargada, somos privilegiada de portar un mensaje poderoso y verdadero y fiel, que es de proclamar al mundo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y también Así de es. abanderar ese día olvidado como es el Santo Sábado del Señor. Entonces, hermano, muchas gracias por habernos acompañado. Me encantaría hacer este programa de 2-3 horas, pero sé que los hermanos se van a cansar, o los amigos, de ver tanto contenido, pero vamos a programar para tenerlo en cualquier momento en una recepción de sábado, hermano. No sé si se compromete aquí con la Claro que audiencia. sí, yo los he visto, los he seguido y algún día aquí, con la ayuda de Dios, va a estar recibiendo sábado con Santa Ley. Y invitados también, allá yo obviamente quiero tenerlo en Tunja, en Bogotá, tiene la invitación, las puertas Amén. abiertas ya, Palermo, que allá yo he hablado de tu testimonio y bueno, me gustaría aquí invitarte públicamente a que nos acompañes con tu ministerio, que de verdad también oramos allá en nuestra iglesia, en nuestro ministerio musical, estamos orando por todos esos ministerios que hoy en día están buscando desde la música llegar a muchas personas y que no la tienen fácil, que tienen sus luchas, tienen sus peleas internas, pero que ahí estamos orando para que sea Dios y el Espíritu Santo trabajando para que Amén. todo se dé. A veces, digamos, queremos avanzar de otra forma, tenemos proyectos y planes de hacer un poco más grandes nuestros ministerios, de poder tener forma de llegar más hoy en este mundo de redes sociales, de poder tener algunos estudios de grabación, algunos estudios de video, multimedia que nos permitan un poco hacer todo este tema de material para poder llegar a muchas más personas. Así que de verdad seguimos orando y invitado, Will, Amén, muchas hermano. gracias También por la invitación. comprometido, ojo, el hermano se comprometió a venir Ahí acá. estamos. Y te doy una recomendación, hermano, manténgase activo en la iglesia. Manténgase activo, mejor dicho, todo el tiempo que pueda. Y también a los que nos están viendo, vincúlense a cualquier ministerio, hermano, sea un ministerio de oración, un ministerio de visitar ancianos, un ministerio de música, ministerio de estudios bíblicos. Hermano, manténganse ocupados para que el enemigo No tenga cabida. no tenga cabida. Así es. Entonces, hermano, antes de terminar, un mensaje para aquellos jóvenes que están desanimados en la fe, para que vuelvan nuevamente a la iglesia. Los tiempos finales, yo creo que ya todos nos dimos cuenta que arrancaron, quienes hemos estudiado la Biblia y hemos leído un poco de Apocalipsis y demás, nos damos cuenta que ya esto está por terminar, que la puerta de la gracia está por cerrarse, así que quiero invitar a todos los jóvenes que conocen y a los que no conocen y quieren, tienen ahí la idea de querer aprender, escríbanos, díganos, nosotros vamos, leemos la Biblia y ahí estudiamos, pero hay que iniciar a buscar más de Dios, hay que iniciar a tener un poco más cercana esa unión con Dios. Amén. Para que día a día, porque la salvación no es de un día que nos bautizamos, ya no, esa lucha es continua, tenemos que estar buscando día a día llegar a ese gran final que queremos, y es irnos a la eternidad. Amén. A reinar con Jesús. Bueno, hermano, despidámonos con una alabanza, acompáñenme allá. Este es un himno muy maravilloso. Vamos a colocarnos los acordeones, el arrugado. Por acá, porfa. Hermanazo querido, Dios me lo bendiga, muchas gracias. Esta es su casa y que no sea la primera ni la última, sino poderlo tener muchas veces acá.
Aquí nos Dios le estaremos bendiga. viendo. Muchas gracias. Gracias a toda la Bueno, audiencia gracias a de todos Santa por Ley. haber dedicado este tiempo para escuchar esta hermosa y bello testimonio de mi hermano Carlos Sedán, ¿no? Dios le bendiga, Santa Ley, lo bendiga también.